Nunca Dios llevó una nación a juicio sin antes advertirla. Siempre advierte. Qué bueno que podamos estar atentos a cada advertencia de Dios, para que no vaya a ser que nos acostumbremos a una manera de movernos, de vivir, o que nos establezcamos en un nivel que no nos permita alcanzar las bendiciones, las promesas y todo lo que Dios tiene. Así que cuando Dios suelta una advertencia es porque quiere traer bendición a nuestras vidas. Ahora les gusta que, bueno, entendemos que Dios tiene bendiciones porque Dios es amor. Y Él está enamorado de vos, tanto que dio la vida de su Hijo y que ha preparado todo de tal manera que gire alrededor de vos como iglesia, de vos como parte del cuerpo. Él quiere bendecirte y vamos a recibir esa bendición en el nombre de Jesús. Ahora, todos reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todos confesamos a Jesús en algunas ocasiones. Bueno, algunos. Y la mayoría tenemos una remera o el pescadito en el auto o andamos con una Biblia por la calle o bajamos una aplicación de la Biblia y le enseñamos a los otros, mirá las versiones que tengo, ¿no? Y queremos inclusive motivar a otros. Pero la idea es que podamos meditar hoy en negar a nuestro Señor Jesucristo. Y la idea es que podamos ver si no vaya a ser que creyendo que estamos muy lejos de los personajes bíblicos que lo negaron, nosotros con nuestras actitudes también lo estemos negando. Porque si negamos a Jesús, estamos negando al creador de todas las cosas, al creador del universo, a nuestro Dios de oportunidades. Así que lo creamos o no, es muy importante poder percibir y saber cómo estamos con respecto a esto. Está claro que en la Escritura la vida eterna es dada para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que confían en Dios, para aquellos que creyeron la buena noticia y que están entendiendo de un justo juicio venidero que está bajo la gracia y el amor de nuestro Señor. Pero a pesar de eso, hemos entendido y hemos visto que algunos podrían llegar a ser los que negaron al Señor. Podríamos hablar de algunas de las formas en que se puede negar al Señor. Estamos negando a Jesús y en esto de negar a Jesús estamos teniendo una actitud sumamente diabólica. Por eso es la advertencia. No vaya a ser que pensemos que negar a Jesús es simplemente un episodio, algo que sucedió en nuestros días y que ya ha pasado y quedó atrás, sino que tengamos que podamos hoy guardar en nuestro corazón temor reverente delante del Señor y la inquietud de estar verificando todo el tiempo, que no vaya a ser que con algo yo esté negando al Señor. Que con algo esté negando al Señor. Aleluya. Así que leo el pasaje que está en 1 de Juan 2, versículos 22 y 23, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Casi que el Señor pone las cosas de tal manera que ya la medida de fe que te dio es mucho más que suficiente y ahora te inspira a que seas capaz de razonar el texto. Y entonces dice: todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que confiesa a Jesucristo, está de alguna manera levantando el nombre del Padre en alto. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por lo tanto, aquel que no confiesa al Hijo no tiene al Padre. La idea es que cuando nosotros hablamos de confesión, simplemente pensamos que es esa primera oración que le dio inicio a nuestra relación con Jesucristo. Cuando dijimos: sí, acepto al Señor y confieso que Él es mi Señor y mi Salvador y yo guardo eso por la eternidad. Son palabras que trascienden y que me dieron ingreso, que le han dado inicio a una vida en Cristo. Pero necesito confirmar día en día, no solo con mis palabras, sino ahora con mis hechos. Necesito manifestar todo el tiempo que soy de los que confiesan
al Señor Jesús como mi Salvador. Hay muchas personas en el mundo de hoy que se consideran a sí mismos personas espirituales. Cuando nosotros pensamos en personas espirituales, inmediatamente pensamos a alguien que cierra los ojos, ora, le caen unas lágrimas. Los que estamos alrededor nos agarran unos chuchos de frío cuando está ahí orando porque hay un mover. Pero en lo espiritual también hay fuerzas negativas. En lo espiritual hay gente que invoca demonios. En lo espiritual hay gente que hace bajar espíritus inmundos diciendo que trajo el almita de un familiar y ahora empieza un diálogo con el campo de los muertos, y esto tiene que ver justamente con una actividad demoníaca. Así que muchos podrían ser espirituales. Espirituales podría ser alguien que adora a un becerro, alguien que adora una imagen. Lo hace desde el punto de vista espiritual. Está comprometiendo el espíritu humano con algo que se está moviendo en la esfera espiritual, pero que es oscuro. Por eso es necesario que sepamos identificar los espirituales. Aún dentro de las filas de la iglesia, a veces se mueven gente que literalmente es oscura desde lo espiritual. Se mueve gente que no es oscura, pero que va en pos de eso porque le va dando el dominio, la autoridad a la carne, y necesitamos renunciar a eso en el nombre de Jesús. Así que la idea es que todo aquel que intente, que desee o que quiera manifestar que está teniendo una espiritualidad iluminada, resplandeciente por la gloria del Santo, deberá manifestar el nombre de Jesucristo como el de su Señor, su Salvador, no solo con sus palabras, sino con su vida. Así que vamos entendiendo entonces que Jesús fue un gran maestro, que podríamos recordarlo como alguien que tuvo una moral intachable, podríamos recordarlo como alguien que marcó la historia, como alguien que dividió el calendario, pero aún así, reconociendo todo lo que él hizo, todo lo que fue, todo lo que sucedió a través de él, podríamos nosotros quitar esa posibilidad de reconocerlo como el Señor con nuestros actos. Si Él es el Señor de tu vida, estás entendiendo claramente que Él es el dueño de tu vida. Cuando alguien es dueño de algo, maneja lo que le pertenece de acuerdo a su criterio. Establece reglas, prepara las cosas y dice, lo que es mío va a estar en este lugar, se va a mover de esta manera, va a funcionar así. El Señor lo hizo exactamente así. Y el problema es que muchos de nosotros no terminamos de encajar. Y aún siendo invadidos por otras filosofías, por otras ideas, aún por ideas brillantes que nacen en nuestra propia carne, tratamos de cambiar y empezamos con intenciones de cambiar lo que sería la doctrina que el Señor ha dejado, la enseñanza sagrada que tenemos para poder seguir en comunión con Él. Así que hoy vamos a estar de alguna manera mirando hacia adentro, viendo. Si yo te invito a que pienses, ¿quién crees que negaría a Jesucristo de los que estamos aquí? Señálalo. No señales. Pero la verdad es que enseguida se me cruza uno, así, pero el otro, yo me acuerdo que un día en un partido lo escuché que dijo una mala palabra, y empezamos a decir, este seguro que lo niega, y el otro, ¿no? Y si vamos a los actos, enseguida somos jueces. Pero el problema es que podamos hoy meditar en nosotros mismos y podamos pensar si es que nosotros no estamos actuando ya en esta condición de ser de los que niegan a Jesús. Yo no quiero ser de los que niegan a Jesús. El Señor, según lo que dice Juan 14:6 y Hechos 4, versículo 12, yo no voy a entrar en la lectura de esos pasajes, pero nos centra a Cristo en la historia de la iglesia, de nuestra vida, y no hay ningún otro camino. No hay caminos alternativos. Por eso es que yo necesito a Cristo y necesito confesarlo y vivirlo para la gloria de Dios. Así que rechazar a Jesús de alguna manera me lleva a mostrar que estoy rechazando a Dios, a mi Creador, al Señor de todas las cosas, al que me permite la existencia. Juan 1, versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquiera puede ser un hijo de Dios, si somos capaces de creer, pero debemos creer y confesar ese nombre para luego ser hechos.
si Cristo no está de por medio, no somos hijos. Si Cristo está de por medio, sí somos hijos. Amén. También entiendo que puedo negar a Jesús no reconociéndolo delante de los demás. Hoy decíamos claramente que podríamos tener cara de cristiano, pinta de cristiano, coche con el pescadito. Podríamos tener un montón de cosas, cantar alguna canción en voz alta por ahí que es cristiana, pero necesitamos un poco más que eso. Y la idea es que el Señor espera de nosotros que lo reconozcamos frente al resto. Alguno pudiera ser que haga silencio por vergüenza delante de gente que lo carga, lo verduguea. Alguno por temor podría hacer silencio. Mire, hay un pasaje que está en Mateo 10, versículos 32 y 33 leemos. Así que todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y para nosotros se resuelve claramente porque algunos de nosotros dijimos, si algún día hubiera persecución, si algún día un ejército de dementes toma el país y dice que hay que negar a Jesús, yo no lo negaría. Y dejamos eso como una fantasía, extendido hacia adelante. Pero mientras tanto, con algunas actitudes ya lo estamos negando. Vivimos en una cultura donde cada vez la cuestión es más hostil contra la religión, la manera, la elección que nosotros tenemos, la forma de vida que nosotros tenemos. El cristianismo hoy está contado como imbéciles. Hoy cualquiera en el mundo dice que los cristianos son unos imbéciles, que son capaces de levantarse un domingo a las 8 de la mañana, pegarse un baño, prepararse, hablan solos un rato y salen para allá y se juntan todas las 9 de la mañana. Y si nosotros somos los imbéciles, ellos a esa hora llegan en 4 patas, apestados, contagiados de cuanta mugre se les cruzó por el camino y descontando días y días de su vida. Yo no quiero entrar en esta cuestión de quién es más imbécil, pero nosotros no podemos regirnos por lo que los demás dicen de nosotros. Nosotros somos lo que Cristo dice que somos. Y aunque por el mundo se ande diciendo que nosotros somos imbéciles, en realidad los imbéciles están fuera de la iglesia. Están fuera de la iglesia. Aleluya. Mirá lo que está al lado de decir, no digas nada. La verdad es que estamos guardados en Jesucristo. Esto entonces a veces nos puede llevar a tener un cambio en nuestra personalidad, a querer acomodarnos al sistema, acomodarnos al mundo, hasta terminar negando que conocemos a Jesucristo. Creemos que esto nos va a zafar, nos deja bien parado. Parecería que decir que somos cristianos en el trabajo va a ser para que todo el tiempo me estén matando. Decir que somos cristianos en el colegio va a ser para que todo el tiempo me estén cargando y se levanten en contra mío. Es decir, que soy cristiano parecería que es darle permiso para que me digan imbécil, y quiero decir que podemos darle permiso tranquilo porque el que hace mi defensa es el Señor, y todo aquel que se levante contra el cuerpo tendrá juicio desde la cabeza. Yo entiendo entonces que el Señor es mi defensor y yo debo actuar correctamente. Jamás debo tener la intención de esconder a Cristo. Lo tengo que manifestar donde quiera que esté. Debo ser sabio. Debo encontrar el momento. Si yo quiero predicar y ganar a alguien para Cristo y le meto 400 salmos por día y estoy todo el día hostigando, posiblemente huya y no quiera recibir la palabra. Es importante que yo vaya delante de Dios y encuentre la forma de ganar su corazón. Primero me haré amigo, luego compartiré cosas, haré lo que el mundo no hace, lo que hacen los imbéciles. Siembro, doy, oro, lo bendigo, y eso va a hacer que él tenga el deseo de hacerse un imbécil lo antes posible para la gloria de Dios. Así que tengo que actuar de esa manera. Otra manera de negar a Jesucristo es a través de la hipocresía. Aún, y esto ocurre mucho dentro de las filas de la iglesia. Uno de los textos, o sea, el libro que más habla de este tema justamente es el Nuevo Testamento, en toda la unidad, hablando de gente que dice ser una cosa que no es. Tito 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero lo niegan con
sus obras. Y entonces nos encontramos con que esto nos recuerda a la vida de alguien, al testimonio de alguien, pero también posiblemente el Espíritu Santo nos traiga a memoria algunas de nuestras actitudes en las que dijimos que nosotros conocemos a Dios, en las que dijimos que tenemos 30 años de cristiano, 40 años de cristiano, pero hemos mostrado la hilacha en alguna cuestión y podemos hoy ir delante del Señor, que es justo, que es poderoso, pero que también tiene suficiente gracia y amor para perdonarnos y limpiarnos en el nombre de Jesús. La pregunta sería, ¿qué dice tu vida? Preguntar al que está al lado, ¿qué dice tu vida? Es posible que nosotros estemos gritando a los cuatro vientos que Jesús es el Señor y que yo soy uno de sus discípulos, pero más allá de los gritos que yo doy, mi vida esté diciendo todo lo contrario, por la forma en que vivo, por lo desordenado que estoy, porque mis palabras de alguna manera están contradiciéndose con la manera en que yo actúo. En Tito 1, Pablo habla acerca de los falsos maestros que niegan a Dios por sus obras. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede vivir de una manera que contradice lo que decimos. La fe en Jesús siempre va a cambiar la forma en que vivimos. Yo no puedo decir, soy el mismo tipo desde que conozco a Jesús, pasaron los años y sigo siendo el mismo. Si yo estoy igual que ayer, igual que antes de ayer, debo verificar qué está sucediendo, porque yo voy de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Yo no puedo estar derrotado por el mismo asunto 20 años. Yo tengo que entender que lo que hizo Cristo es suficiente para que yo esté en victoria. Mis palabras pueden reconocer a Jesús entonces, pero mis obras posiblemente lo puedan negar. La idea sería preguntarnos hoy, de acuerdo a lo que dice Juan 15, ¿estoy amando como dice la palabra que alguien que está en Cristo debe amar? ¿Estoy obedeciéndole de acuerdo a lo que dice Juan 14, 15? De acuerdo a lo que dice esa palabra. ¿Estoy dando frutos de acuerdo a lo que dice Gálatas 5, 22 y 23? Desde que Cristo está en mi vida. ¿Estoy yo mismo sacrificándome y dando todos los recursos que pueda y que pueda ofrecer de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 8, del 1 al 5 en adelante? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscando de su palabra? ¿O quiero convencer a Dios de mis cuestiones? ¿Cómo son mis oraciones? Voy delante de Dios y le doy explicaciones de por qué tuve que hacer eso. Y como ese me trata mal, como ese me tiene envidia, como ese yo, viste, le contesté así, Dios. Y le doy explicaciones a Dios o me arrepiento, pido perdón y comienzo de nuevo. Quizás sea el momento para dejar de dar explicaciones. Dios no necesita ni una de tus explicaciones. Lo que necesita Dios es un corazón quebrantado. Y si vamos con ese corazón, Dios lo hace nuevo en el nombre de Jesús. Marcos 14, versículo 66 en adelante, relata de alguien que es conocido a través de la palabra, uno de los mayores negadores, de los que negaron a Jesús y han quedado, trascendieron en la historia como negadores. Pedro. Dice el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Versículo 70 dice, pero él negó otra vez. Poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien hablas. Ni siquiera mencionaba el nombre de Jesús. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué le pasaba a Pedro? Lloraba. El relato entonces me está mostrando a alguien que tiene las mismas actitudes que nosotros.
No somos diferentes a ni uno de los personajes. Cuando la Biblia habla entonces que él maldecía, que él juraba, que él decía yo no conozco a ese hombre, el gallo cantó, Jesús había dicho, toma esas palabras y el remordimiento lo toma y lo lleva al quebranto y comienza a llorar. La Biblia es clara cuando dice que Pedro lo negó y los que estaban con él también fueron capaces de negarlo. Ni uno de los que estaban con Jesús se quedó fuera de esta posibilidad de negar. Así que cuando voy a este texto, yo tengo que entender que actuó de la misma manera que actuaría yo. Si vos estuvieras en ese lugar, si yo estuviera en ese lugar, es muy posible que hubiésemos actuado de la misma manera, como hubiésemos dicho lo que dijo Pedro anteriormente. Así que, convencido de esto, podemos ir al capítulo 14, versículo 43, y eso nos va a meter en situación. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. La situación no era fácil, era amenazante y estaba como para tener miedo. Así que la pregunta sería, ¿quién era Pedro? Lo primero que podemos aprender de Pedro para llegar a alguna coincidencia con nosotros mismos es que Pedro era un pescador. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Tranquilamente, Pedro podría haber sido mecánico, chofer, profesional. Lo que el texto me enseña es que Pedro era uno más, como cualquier otro, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de las mujeres, como cualquiera de los varones que hoy estamos aquí. Pedro se convirtió en un discípulo, dice Mateo 4, versículo 19 y 20, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo voy a llevar a un nivel más trascendente. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Ya ahora dejó su antiguo oficio y le dio prioridad a otra cuestión. Ahora estaba siendo un discípulo del Señor. Vamos entendiendo el perfil del que negó a Jesús. Uno como nosotros, que antes se dedicaba a una cosa y ahora estaba siguiendo a Cristo. Uno que tenía autoridad de parte de Dios, dice Mateo 10, versículo 1 en adelante. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, y comienza a enumerarlos en el versículo 2, en el versículo 3, sigue nombrando a cada uno de ellos y termina hablando de Simón el cananista, Judas Iscariote y el que también lo entregó, el otro Judas. Todos ellos recibieron esa instrucción y fueron empoderados, también como la iglesia de Jesucristo fue empoderada. La misma autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros para confesar sanidad de Dios por las llagas de Jesucristo sobre el que está enfermo, libertad en el nombre de Jesús, aquel que está cautivo bajo los demonios, la misma autoridad. También fue uno que brilló y sobresalió sobre el resto. Un día dijo algo muy especial delante de otro. Fue el que confesó a Cristo como hijo. Mateo 16, versículo 13 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Muchos de los que hoy estamos aquí también hemos tenido un nivel de revelación.
para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, necesitamos que nos sea revelado que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Y lo aceptamos porque primero nos fue revelado. Vamos coincidiendo en mucho con Pedro. Uno de los que Jesús anuncia que le iban a negar, Mateo 26, 30 en adelante dice: y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Escuche, siempre nos agarramos con Pedro, pero escuche lo que dice el texto, versículo 35 al final. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Voy entendiendo que no se trataba solamente de Pedro. Pedro se empoderó, creyó que era una cuestión de dominio propio, creyó que era una situación almática y que iba a resolverla con su propio carácter. Y dijo: yo me la banco, voy hasta el final con vos, Jesús. Y Jesús le aclaró que pronto lo iba a negar. La Biblia no cuenta las negaciones del resto como lo cuenta de Pedro. Pero dice la Biblia que todos los que estaban con él se habían comprometido a ir hasta el final con Jesús. Y Jesús estuvo solo allí en la cruz. Pedro niega a Jesús y en el texto que leíamos está muy claro. Lo hizo en 3 ocasiones, lo hizo de seguido, casi confirmando que negaba. Así niego y lo niego, y si me vuelven a preguntar, lo niego de nuevo. Así, con el énfasis que había dicho que iba a dar su vida, ahora lo estaba negando. Al final hasta comenzó a maldecir y a jurar, dice el versículo 71 que leíamos. Cuando recapacitó de lo que había hecho y escuchó cantar al gallo, vino el remordimiento, y pensando en esto, dice la Biblia, lloraba. Quizás algunos de los que estamos aquí hoy podamos quebrar nuestro corazón en la presencia de Dios y salgan lágrimas sanadoras de nuestros ojos que nos alejen de toda posibilidad de haberlo negado. Tito 1, versículo 16, da un perfil diciendo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos preguntábamos hoy: ¿cómo andás de obras? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás durando en la iglesia? Aún debemos guardar nuestro corazón de los que nos rodean. Romanos 16, versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causaron divisiones, y agrega, y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tu fidelidad debe ser primeramente para con Cristo. Y si el mejor hermano pasó a ser el peor hermano, no tenés nada que hacer parado al lado de él, porque él ya determinó qué es lo que quiere hacer. Vos podés exhortarlo, podés recomendarle la forma de actuar, pero llegará el momento que hay que soltarlo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, dice el versículo 18, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ingenuos. Dios hoy nos está llamando a tomar una decisión y a decir: quiero guardarme, no vaya a ser que en algo niegue al Señor.
Mateo 10, versículo 33 dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis, para que ya preparemos nuestro corazón para orar, capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras. Cuando hablamos de confesar, no es que nosotros le vamos a decir: Dios, te tengo una sorpresa, guardá, me porté mal el 8 de abril. Dios conoce todo, sabe todo de tu vida. Lo que necesita es que abras tu corazón, porque cuando comienza tu confesión, le estás dando lugar a su intervención. Y cuando Él comienza a intervenir en tu corazón, es cuando podés salir en victoria y sano, libre de toda maldición. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Parecería que le está hablando a los muchachos, ¿no? Le está diciendo: yo sé dónde parás, yo sé de dónde estás yendo, yo sé con quién te estás juntando. Y luego aclara: donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hoy podemos tomar nuestra decisión de no negar al Señor Jesús.